Hola queridos alumnos del preescolar, alumnas, ¿cómo están? Seguramente están bien. Esta es nuestra última clase de este año y queremos disfrutar con ustedes jugando. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer izquierda, derecha, enfrente, atrás y un juego también vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos conos, también necesitamos, puede ser una piola, puede ser una soga, puede ser un juguete. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que hacer una X, ¿sí? ¿Para qué? Ahora le vamos a mostrar. Le voy a pedir a la profe que se ubique enfrente. Entonces necesitamos una X con soga, con conos o cualquier objeto ustedes pueden usar. ¿Para qué? Vamos a ver la derecha, la izquierda, enfrente y atrás. Vamos a hacer con la profe por lo menos una vez. Yo le voy a decir, ella tiene que saltar y se queda ahí. Entonces después yo le digo izquierda, derecha, enfrente y ella tiene que hacer. Ahora hacemos enfrente, ella tiene que saltar, se queda en ese mismo lugar y ahora yo le digo izquierda, tiene que saltar hacia el lado izquierdo. Ahora tiene que saltar hacia el frente, ahora tiene que saltar hacia la izquierda. Ok. Derecha, atrás, enfrente, ahí está, descansa un poco. Nosotros entonces podemos hacer, nos ubicamos en esta parte y alguien nos tiene que decir, puede ser papá o mamá o nuestros hermanos, hacia dónde vamos a saltar. Entonces, si ella me dice una, a ver, decime vos, por favor. Hacia la derecha. La derecha, yo salto, me quedo y tengo que escuchar ahora qué me dice. ¿Hacia dónde tengo que saltar ahora? Hacia atrás. Hacia atrás. Ok, entonces podemos hacer varias veces. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Vos tenés que pensar bien hacia dónde es la derecha y hacia dónde es la izquierda, ¿sí? Papá y mamá no te tienen que mostrar que esa es la izquierda o esa es la derecha, ¿sí? Bueno, siguiente, vamos a necesitar vasos. Ese es el primer ejercicio. Este va a ser un poco más complicado. ¿Cómo va a ser? Ella va a cerrar los ojos, ¿sí? Va a cerrar los ojos. Yo le voy a decir que tiene que ubicar solamente derecha e izquierda. Entonces, ella se puede agachar y el cono tiene a su lado. Cierra los ojos y ella tiene que poner los vasos hacia la izquierda. Ahí. Sin mirar. Ahora pueden mirar para agarrar su vaso. Muy bien, hizo muy bien, hacia la izquierda. Ahora cierro otra vez los ojos y yo le voy a decir que tiene que poner hacia el lado derecho. A ver, hacia el lado derecho. Cerrando los ojos. Y así hasta completar nuestro vaso. Ahora le digo otra vez que tiene que cerrar sus ojos. Tiene que poner hacia la derecha. Ahí, hacia la derecha. Y el último, le digo, tiene que cerrar su ojo de vuelta. Le voy a decir que ponga hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, este es el ejercicio que nosotros ustedes van a hacer. Nosotros vamos a esperar sus trabajos y que puedan disfrutar este tiempo de derecha, izquierda, enfrente, atrás y puedan conocer cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Entonces esperamos sus trabajos, que tengan una buena semana. Así es. Chao, chao.